La Asociación de Iglesias Bautistas Reformadas en Bolivia presenta el devocional del día. Meditaremos en las riquezas y delicias de la palabra de Dios, un capítulo por día. Job capítulo 18. Saludos, estimados oyentes. Bildad el suita responde a Job con dureza, acusándolo de menospreciar la sabiduría tradicional. Su discurso se centra en el reproche a Job y también la descripción del destino del impío. En primer lugar, en el reproche a Job, él exige diciendo: ¿hasta cuándo atormentarás tu alma?, insinuando que su sufrimiento es consecuencia de su pecado. En cuanto a la descripción del destino del impío, él usa metáforas de oscuridad, trampas y desastre para pintar la caída de los malvados. Por ejemplo, en el verso 6 dice: la luz se oscurece en su tienda. En el 12, la calamidad lo espera. En el verso 17, su memoria perece en la tierra. Entonces él concluye diciendo: estas son las moradas del impío, insinuando que Job encaja en este perfil. ¿Dónde vemos a Cristo en este capítulo? Aunque Bildad distorsiona la relación entre el sufrimiento y pecado, su discurso revela verdades eternas que Cristo redime y cumple. En primer lugar, Cristo es la luz que vence las tinieblas del juicio. Vemos una sombra en Bildad. El impío camina en oscuridad, separado de Dios, pero en Cristo Jesús es la luz del mundo que disipa las tinieblas del pecado. Él tomó nuestro juicio. 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. En segundo lugar, la trampa del pecado y el libertador. Vemos una sombra en Bildad. Dice: el malvado cae en su propia red, pero en Cristo la humanidad está atrapada en el pecado, pero Cristo nos liberó. Él venció la trampa de la muerte. En tercer lugar, la raíz que florece en un lugar del impío arrancado. En la sombra en Bildad vemos su raíz se seca. El impío no deja legado. El cumplimiento en Cristo Jesús, el retoño de Isaí, floreció de raíces cortadas para dar la vida eterna a quienes creen. En cuarto lugar, vemos el verdadero terror que cayó sobre el inocente. Vemos una sombra en Bildad, el terror por todos lados. El verso 11, él persigue al pecador. Pero en cumplimiento en Cristo, Jesús enfrentó el terror del juicio divino por nosotros. Su grito en la cruz diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, fue el clímax del terror redentor. Quinto lugar, la memoria eterna en lugar del olvido. Vemos una sombra en Bildad en el verso 17 diciendo: su memoria perece en la tierra. Pero el cumplimiento en Cristo, Él asegura que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Él nos da identidad eterna. En Juan 14:6 dice: yo soy la vida. En conclusión, Bildad acierta que el pecado conduce a la muerte y a la oscuridad, pero yerra al aplicar esta verdad a Job. Cristo es clave en este capítulo. Como sustituto, Él recibió el destino del impío para darnos justicia. Él como vencedor transformó la maldición en bendición, y Él como juez justo no nos trata según nuestros errores, sino según su gracia. Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En conclusión, este capítulo 18 nos recuerda que sin Cristo, el diagnóstico de Bildad sería nuestro destino. Pero en Jesús, el sufrimiento de Job y también el nuestro encuentra un propósito. Padecemos con Él para que también seamos glorificados con Él. Romanos 8:17. Gracias por acompañarnos en el devocional del día, presentado por la Asociación de Iglesias Bautistas Reformadas en Bolivia. Si deseas más información, búscanos en todas las redes sociales como Asociación de Iglesias Bautistas Reformadas en Bolivia. Que la gracia y la paz de nuestro Señor te acompañen.